Antes de que se discuta cualquier referencia específica, el marco importa. Una colección de 3 relojes que conserva su valor tiene que satisfacer 3 condiciones simultáneamente. Cada reloj debe cumplir una función distinta en tu vida, lo que significa que realmente lo usarías en contextos en los que los otros 2 serían incorrectos. Cada reloj debe provenir de una marca con un historial probado en el mercado secundario, lo que significa datos de transacciones verificables que demuestren que los ejemplares en buen estado con papeles conservan o aumentan su valor en un horizonte de 5 años. Y los 3 relojes juntos deben cubrir toda la gama de lo que una persona seria realmente necesita en su muñeca en contextos profesionales, casuales y formales. Si falta cualquiera de esas 3 condiciones, has gastado una cantidad significativa de dinero en algo que o bien permanece sin usar en una caja o pierde valor más rápido de lo que debería. El punto de partida para cualquier colección que conserve su valor es entender qué marcas han sido recompensadas de forma constante por el mercado secundario y cuáles no. Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet se sitúan en la cima del nivel probado. Los datos sobre estas 3 no son ambiguos. Las referencias deportivas limpias en acero de las 3 han superado al índice general del mercado relojero durante los últimos 5 años y, en varios casos, han superado a clases de activos más amplias durante el mismo periodo. Por debajo de ese nivel tienes marcas como Vacheron Constantin, Omega en referencias específicas y Tudor en un pequeño número de modelos que ofrecen una retención de valor genuina sin el mismo nivel de primas en el mercado secundario. Por debajo de eso, el panorama se vuelve más complicado y específico según la referencia. Entender en qué punto de esa jerarquía estás operando antes de gastar nada es la preparación más importante que puedes hacer. El primer reloj de la colección es el de uso diario. Esta es la pieza que te pones en la muñeca cada mañana sin pensarlo, que sobrevive a la variedad de contextos que un día profesional normal le presenta y que no requiere que pienses en ella hasta que decides si llevar otra cosa. Para una colección que conserva su valor, el reloj de uso diario debe provenir del nivel probado, debe ser una referencia deportiva en acero, y debe ser o bien un modelo de producción actual, o una referencia recientemente descontinuada con un mercado secundario establecido. La razón del acero es sencilla. Las referencias deportivas en acero de Rolex, AP y Patek se negocian constantemente con primas por encima del precio retail en el mercado secundario. Los modelos de oro de las mismas marcas a menudo se negocian por debajo del precio retail, como han confirmado en 2026 los datos actuales sobre los Day-Date de oro amarillo y ciertas configuraciones de Royal Oak en oro. El mercado valora las referencias deportivas en acero como la expresión principal de estas marcas, y esa preferencia ha sido lo bastante constante como para tratarla como estructural más que cíclica. La referencia específica que tiene más sentido para el lugar del reloj de uso diario ahora mismo depende de tu punto de entrada. Si trabajas con un presupuesto que alcanza el acceso retail y las primas del mercado secundario, el Rolex Submariner 124060 es la elección más clara para esta posición. Superó por primera vez el umbral retail de 5 cifras este enero y ahora se sitúa en $10,050 en tu distribuidor autorizado, suponiendo que tu distribuidor autorizado realmente te venda uno. En el mercado secundario, los ejemplares limpios con sets completos se están moviendo actualmente entre $11,500 y $14,500, dependiendo del estado y el año. Tiene una de las puntuaciones de volatilidad más bajas de cualquier referencia en producción activa. Es reconocido universalmente, no requiere explicación en ninguna sala. Es resistente al agua hasta 300 metros y cuenta con una red de servicio que opera en prácticamente todas las grandes ciudades del planeta. El argumento a favor de él como reloj de uso diario no es complicado. Hace todo lo que un reloj de uso diario necesita hacer a un precio que, en relación con lo que está por encima de él en el mercado, representa la entrada más accesible a un activo de retención de valor probado en el mundo relojero. Si tu presupuesto se extiende más, el AP Royal Oak 15510 ST en acero ocupa el lugar de reloj de uso diario en un nivel superior. Los modelos automáticos Royal Oak comienzan en $30,400 retail en 2026, con precios en el mercado secundario para el 15510 ST de acero entre $38,000 y $50,000, dependiendo de la configuración de la esfera y el estado. La compensación frente al Submariner no es puramente financiera.
El Royal Oak es más fino, se viste de manera más convincente y funciona en una gama más amplia de contextos profesionales sin leerse como un reloj deportivo. Un Submariner en una sala de juntas es un Submariner en una sala de juntas. Un Royal Oak en una sala de juntas se lee de forma diferente para las personas en esa sala que saben lo que están mirando, y para quienes no lo saben, se lee como un reloj caro y de buen gusto con brazalete integrado que no se anuncia a sí mismo. Esa versatilidad es parte de lo que el mercado secundario ha incorporado constantemente al precio de los ejemplares limpios del Royal Oak en acero, y es parte de lo que justifica la prima sobre el Submariner para el coleccionista cuyo contexto diario exige algo que trabaje más duro en una gama más amplia de situaciones. El segundo reloj de la colección es la pieza de vestir. Este es el reloj que usas cuando el contexto exige algo que se retrae en lugar de anunciarse, algo que se acomoda bajo el puño de una camisa sin crear un conflicto visual y algo que comunica gusto al público específico capaz de reconocerlo. Para una colección que conserva su valor, el lugar del reloj de vestir es donde el pensamiento se vuelve más selectivo, porque no todos los relojes de vestir conservan su valor. Los relojes de vestir complicados en metales preciosos de marcas más pequeñas suelen rendir por debajo del mercado secundario. Los relojes de vestir que conservan valor de forma fiable son los de marcas con la herencia más profunda en la categoría y el consenso de coleccionistas más claro en torno a referencias específicas. Patek Philippe domina este lugar. El Calatrava es la elección más defendible para la posición de reloj de vestir en una colección que conserva su valor. La referencia 5227 en oro rosa se negocia hoy en el mercado secundario a aproximadamente $29.500. Es una caja de 39 milímetros con un nivel de acabado del movimiento que ninguna otra marca en producción replica a su precio. El Calatrava no genera las primas del mercado secundario del Nautilus o del Aquanaut. No es ese tipo de reloj. Lo que sí hace es conservar valor con una consistencia que los datos de Patek respaldan a lo largo de décadas, no de años. Los ejemplares limpios de Calatrava con papeles en configuraciones deseables se deprecian lentamente, si es que lo hacen, y en ciertas referencias y variantes de esfera han mostrado una apreciación constante durante largos periodos de tenencia. Para una colección construida en torno a la retención de valor más que a la especulación, ese comportamiento lento y constante es exactamente lo que requiere el lugar del reloj de vestir. La persona al otro lado de la mesa que sabe que es un Calatrava leerá tu muñeca como pretendes. La persona que no lo sabe verá un reloj de vestir limpio y caro y sacará la conclusión adecuada. De cualquier manera, el reloj funciona. Si el Calatrava queda fuera de tu presupuesto actual, el Omega DeVille Prestige en acero o el Longines Master Collection representan alternativas genuinas que conservan el valor razonablemente bien en un nivel inferior. Pero no son equivalentes. La brecha entre un reloj de vestir Patek y todo lo que está por debajo en la categoría de vestir es medible en el mercado secundario, y esa brecha tiende a ampliarse con el tiempo en lugar de reducirse. No estás comprando solo un reloj de vestir, estás comprando acceso a una categoría que Patek ha dominado durante casi 2 siglos, y ese dominio tiene un precio. El tercer reloj es donde la colección plantea su argumento con mayor claridad. Los 2 primeros cubren la utilidad diaria y el contexto formal. El tercero cubre el espacio específico entre ambos, que es el contexto casual, fuera de servicio, de fin de semana, donde ni un Submariner ni un Calatrava son exactamente la respuesta correcta. También es la posición donde la colección tiene más margen para una elección que refleje algo específico sobre el coleccionista. Para una colección que conserva su valor, el tercer reloj debe satisfacer las mismas condiciones que los 2 primeros. Marca aprobada, preferencia por el acero, comportamiento establecido en el mercado secundario, al mismo tiempo que cubre un contexto que los 2 primeros no cubren. El Patek Philippe Aquanaut 5167-1 A en acero inoxidable es la elección más convincente para este lugar en 2026. Se negocia entre $62.000 y $68.000 en el mercado secundario ahora mismo. El Aquanaut fue diseñado como el reloj deportivo casual de Patek, una expresión más accesible de la estética de la marca en relación con el Nautilus, con una correa de caucho compuesto y un diseño de caja que se percibe contemporáneo sin abandonar el lenguaje de diseño de la marca. Es más ligero en la muñeca que un Submariner, más fino que un AP Royal Oak automático, y lleva todo el peso del nombre Patek en una configuración que funciona en una gama más amplia de contextos casuales que cualquiera de los otros 2 relojes de esta colección.
El mercado secundario ha sido constante en su trato hacia las referencias Aquanaut en acero. La demanda ha aumentado de forma sostenida a medida que el Nautilus se ha vuelto progresivamente menos accesible, con una parte significativa de la base de coleccionistas redirigiendo su atención hacia las referencias Aquanaut como una forma de mantener exposición a Patek en acero en un mercado donde la disponibilidad del Nautilus prácticamente se ha colapsado. Si el Aquanaut queda fuera de tu rango actual, el Tudor Black Bay 58 es la respuesta más honesta en un nivel inferior. La generación 2026, que recibió una actualización significativa en Watches and Wonders este abril, ahora cuenta con certificación METAS Master Chronometer, además de COSC. Monta el movimiento manufactura MT5400 con una reserva de marcha de 65 horas y se vende retail entre $4,900, $75 con correa de caucho y $5,350 con brazalete de 5 eslabones. La mejora del movimiento y la certificación este año hizo que un reloj ya creíble fuera más defendible técnicamente, y el mercado secundario del Black Bay 58 refleja una base constante de coleccionistas que le da una mejor retención de valor que la mayoría de los relojes en su precio. No es un Patek Aquanaut, pero ocupa competentemente el lugar de reloj deportivo casual mientras se construye el presupuesto para las otras dos posiciones. Y para un coleccionista que empieza desde un punto de entrada más bajo, ese es un lugar práctico y honesto para comenzar. La cuestión de la secuencia importa tanto como la cuestión de la selección. Un error común es comprar 3 relojes simultáneamente o en rápida sucesión, sin entender cómo se comporta cada uno en el mercado antes de comprometerse con el siguiente. El enfoque más inteligente es empezar con el reloj de uso diario, llevarlo durante un mínimo de 12 meses, desarrollar una comprensión clara de cómo se comporta el mercado secundario para esa referencia y luego hacer la segunda compra con ese contexto en mente. El reloj de vestir normalmente viene segundo porque se usa menos y conlleva menos urgencia. El tercer reloj viene al final, cuando la imagen completa de la dirección de la colección está clara y la asignación del presupuesto entre las 3 posiciones se entiende mejor. Apresurar la secuencia es la forma más común en que una colección se convierte en acumulación. La gestión del estado es el factor que los coleccionistas subestiman constantemente al pensar en la retención de valor. Un ejemplar limpio y sin pulir de cualquier referencia en esta colección superará de forma constante a uno pulido en el mercado secundario. La preferencia por superficies originales en el mercado de coleccionistas se ha endurecido significativamente durante la última década, y en 2026 no es una preferencia marginal, es un factor de precio medible. Un Submariner con caja sin pulir y superficies originales se negocia con una prima significativa sobre un ejemplar pulido de la misma referencia y del mismo año. La misma lógica se aplica a todas las referencias discutidas aquí. Mantener un reloj en el estado en que llegó, darle servicio solo cuando sea mecánicamente necesario en lugar de cosméticamente, y conservar el set completo, incluyendo caja, papeles y cualquier accesorio acompañante, son los comportamientos prácticos que determinan si la colección que construyes se comporta como los datos sugieren que debería. La cuestión del almacenamiento y el seguro no es opcional para una colección de este nivel de valor. 3 relojes construidos según este marco representan un valor de activo combinado que, a los precios actuales del mercado secundario, podría alcanzar ampliamente las 6 cifras incluso en las configuraciones de nivel inferior y significativamente más en las construcciones de nivel superior. Ese activo necesita estar cubierto adecuadamente, almacenado correctamente y documentado a fondo. Números de serie, recibos de compra, certificados de autenticación y fotografías de cada pieza en su estado original no son carga burocrática. Son la documentación que hace que una colección sea vendible, asegurable y demostrablemente legítima cuando llegue el momento de realizar una transacción. El punto final trata sobre los periodos de tenencia, no en un sentido motivacional, sino financiero. El mercado secundario recompensa la paciencia. Un Rolex Submariner comprado hoy en retail y vendido en el mercado secundario 6 meses después probablemente generará menos que el retail después de los costos de transacción. El mismo reloj conservado durante 5 años, mantenido en estado original con documentación completa, tiene una probabilidad estadísticamente medible de superar su precio
precio de compra según la trayectoria histórica de esa referencia en el mercado secundario. La misma lógica se aplica a cada referencia de esta colección. Estos no son activos de corto plazo, son bienes duraderos con características de valor a largo plazo probadas. Y los coleccionistas que salen ganando de forma constante son los que entendieron esa diferencia antes de comprar nada. Una colección de 3 relojes construida sobre este marco no es una garantía, ninguna colección lo es, pero es la estructura más defendible disponible ahora mismo para un coleccionista que quiere que su dinero trabaje tan duro como lo hacen los relojes.